Por mucho tiempo, Edom estuvo enemistado con Israel. Era una sed de resentimiento, era una sed de intriga, una sed de venganza, de odio, de mucha tiranía contra Israel. Fue el acontecimiento que sucedió con Jacob y Esaú. Era un espíritu de rencor, de maldad contra el pueblo de Dios. En este estudio veremos varios de esos ataques, de esos enfrentamientos de Edom en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Dios. Ya regreso con ustedes. Hola, apreciados hermanos y amigos suscriptores de Gotita de Dios. Muy agradecido con el Señor porque nos permite reunirnos nuevamente para estudiar su palabra. Espero que ya estén listos con la Biblia en manos para continuar con el estudio de este maravilloso libro de Abdías. Le agradezco que compartan los videos. Envíenlo a sus contactos, a sus hermanos, familiares, amigos, etc. Para que ellos también estudien y se capaciten en la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arnold Herrera y los invito a suscribirse al canal de Gotitas de Dios. Feliz tarde, que estén bien. Leamos los versículos del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Pongamos este estudio en las manos del Todopoderoso. Señor eterno, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se secará la hierba, se marchitará la flor, mas tu palabra permanecerá para siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ella es una espada de doble filo que penetra hasta la coyuntura, hasta los tuétanos, y discierne todos los pensamientos del ser humano, del hombre. Ella es útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, en tus manos colocamos nuevamente este estudio, Padre. Que tu Santo Espíritu nos dé ese entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el estudio anterior, Isaac ora por Rebeca, ¿sí? La cual era estéril, era su esposa. Dios le da 2 hijos, los cuales desde el vientre de Rebeca ya peleaban, estaban en guerra, estaban en conflicto, los 2 hermanos. La voluntad o el plan de Dios era que el mayor serviría al menor. Dios había elegido a Jacob dentro del vientre de Rebeca, aunque Esaú fuera el mayor. Pero Isaac
intenta ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios había designado. Él decide bendecir a Esaú en vez de bendecir a Jacob. Esaú era el mayor, ¿sí? Era el primogénito, pero él le vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Isaac ignora todo esto. Su hijo Esaú se lo había ocultado. Pero cierto día, él envía a Esaú al campo, ¿sí? Para que case y le prepare un delicioso guiso de eso que acostumbraba a hacerle, que a él le encantaba. Y después, para bendecirlo, Rebeca, escondida atrás de la puerta, escucha lo que Isaac, su esposo, tenía en mente, y decide preparar rápidamente un plan, ¿sí? Disfrazar a su hijo Jacob de Esaú para arrebatarle la bendición. Al descubrir Esaú esto, del engaño, que había sido engañado por su hermano, se llena de ira, se llena de rabia y decide matar a su hermano. Rebeca, al enterarse de esto, decide enviar a su hijo Jacob lejos, allá a la casa de su hermano, de su tío Labán, hasta que se le quitara la ira, la rabia, el deseo de matar Esaú a su hermano Jacob. Pero ella no sabía que hasta ahí ella estaba viendo a su hijo, más nunca lo iba a ver. Pasa el tiempo y estos dos hermanos se convierten en dos naciones poderosas. Pero Edom, ¿qué sucede con Edom? La generación de Esaú se mantuvo enemistado, ¿sí? Por mucho tiempo con Israel, con el pueblo de Dios. La generación de Jacob, ¿sí? Era un espíritu de resentimiento, espíritu de odio, de venganza, de tiranía, ¿sí? En contra del pueblo de Dios, ¿sí? Era una tiranía de dos hermanos, un hermano atacando al otro hermano. Después de este breve resumen del estudio anterior, pasamos al estudio de hoy. El libro inicia así, de la siguiente manera: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así. Visión es lo mismo que revelación, pero en este caso no se trata de una revelación cualquiera. Es una revelación divina. Y cuando el profeta dice Jehová el Señor, como dice aquí, Jehová el Señor ha dicho así, quiere decir que el profeta Abdías no proclama un mensaje personal, ¿sí? Ni expresa su propia autoridad, su propia autoría, ¿sí? Abdías es un instrumento en las manos de Dios, es un canal, es una herramienta humana utilizada por Dios para transmitir el mensaje, ¿sí? A Edom. Dice la palabra allí nuevamente, si seguimos leyendo, dice: hemos oído el pregón de Jehová. La expresión pregón significa mensaje, noticia, buenas nuevas,
de Jehová. Es la figura de un heraldo que viene tocando la trompeta, anunciando un mensaje, una noticia, buenas nuevas de Jehová. Y sigue diciendo y continúa, y dice, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Dios envía, lo comisiona, ¿sí? Envía a un embajador, a un profeta, a Abdías, ¿sí? ¿A dónde? A las naciones. ¿Para qué? ¿Con qué fin lo envía? ¿Con qué fin lo comisiona a las naciones? Para anunciar, para dar un mensaje, ¿sí? Una noticia, un pregón donde no hay arrepentimiento, por ningún lado, sino un mensaje de juicio, un anuncio de destrucción de una nación mala y perversa. ¿Quién dirigía ese pregón? Dios. Dios iba al frente, Dios iba dirigiendo, Dios iba del líder, Dios iba al frente de ese pregón, de ese ejército destructor. No te preocupes si estás envuelto en enfermedades, si tienes problemas de diferentes clases, si no tienes empleo, si las personas tienes enemigos gratuitos. No te preocupes si estás en angustia, si estás pasando por un valle de aflicción, de conflicto, de tantas cosas que suceden en la vida. Si tú ves que estás desesperado, si tú ves que estás mal, que esa enfermedad, eso que te está pasando, tú ves que es demasiado, no te preocupes que Dios está delante de ti, Dios está al frente, Dios está ahí en la batalla, Dios está contigo, Él no te deja solo, Él está ahí liderando, Él está ahí a tu lado, no pierdas la fe, Dios te acompaña, Dios está contigo, no pierdas nunca la fe. Dice la palabra y sigue diciendo la palabra, diciendo, levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. Me gusta la versión Dios habla hoy, porque ella dice en marcha, vamos a la guerra, en marcha, vamos a la guerra contra Edom. Este pregón de Jehová, en este pregón de Jehová, se unen, hay como una coalición, se unen varias naciones enemigas de Edom para hacerle frente a este pueblo en batalla. Los edomitas habían puesto a Dios a un lado. Dios no estaba en sus vidas, Dios no estaba en sus planes, Dios no estaba en sus corazones. Ellos no necesitaban a Dios. ¿Para qué Dios? Si lo tenemos todo, decían ellos. Había un rechazo total de su palabra. Eran hombres desleales, deshonestos. Habían seguido las mismas costumbres carnales de Saúl, el que titulado el padre de los edomitas. Se habían levantado contra el pueblo de Dios en varios enfrentamientos, ¿sí? Por resentimientos, como le dije anteriormente, por lo que había pasado con Esaú y Jacob. Veamos varios de estos enfrentamientos. Miremos el primero, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, habían salido de la esclavitud de Egipto, y ellos van camino rumbo a conquistar la tierra prometida, ¿sí? A invadir la tierra prometida. Y van a pasar por el pueblo de los edomitas, era la única entrada, no había más.
Ellos piden el permiso, la autorización para que se les permita el paso para cruzar por su territorio, por sus tierras. Pero este pueblo lleno de orgullo, ¿sí?, de resentimiento y todo eso, le niega el permiso a Israel, ¿sí? Veamos el pasaje o el texto bíblico. Se encuentra en Números 20, 14 al 20. ¿Sí? Números 20, 14 al 20. Dice la palabra así: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. Ese es el favor que ellos le solicitaron. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel, versículo 19, dijeron: por el camino principal iremos, y si beberemos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ella. Déjame, ¿sí? Déjame solamente pasar a pie, ¿sí? Nada más. Pero él respondió, Edom respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Los edomitas no permitieron que Israel pasara a través de su territorio. Su propio hermano le negó el permiso. ¿Sería usted capaz de negarle la ayuda a su hermano viéndolo que está necesitado, ¿sí?, que se encuentra necesitado? Porque tiene usted resentimiento, tiene usted rencor a algo que el hermano le hizo a usted, y te muestra indiferente, reacio para ayudar a tu hermano. ¿Cómo es posible encontrar en las iglesias, oiga bien esto, cómo es posible encontrar en las iglesias hoy día hermanos en conflictos, hermanos resentidos, hermanos que se encuentran enojados, que se encuentran peleados, hermanos que se odian? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puedes tú orar estando enemistado, estando bravo, enojado, rabioso con tu hermano? ¿Será que Dios escucha esa oración? ¿Qué hicieron los israelitas al no poder cruzar por el territorio de su hermano Edom? A la negativa de ellos, tuvieron que rodear, tomar la otra ruta, ¿sí?, más complicada, con un mayor esfuerzo, ¿sí?, por la cantidad de ancianos, por los niños que llevaban a pie. Se le había complicado más ese trayecto, ¿sí? A ellos tuvieron que internarse a un desierto, porque no se, usted dirá, bueno, ¿por qué no se fueron en guerra? ¿Por qué no se enfrentaron contra Edom? ¿Sí? Dios le había dado una orden a ellos,
y ellos tenían que cumplir esa orden. Y era que no entraran, la orden de Dios era que no entraran en conflicto, en guerra contra los edomitas. Ellos obedecieron la voz de Dios. Apreciados hermanos, cuando Dios nos dice algo, cuando Dios dice que obedezcamos a su palabra, ¿sí? Que no practiquemos el adulterio, que no practiquemos la fornicación, etcétera, etcétera, es porque Él está pensando en nosotros, en nuestro bienestar. Dios se preocupa por nosotros. Él está viendo ya lo que puede suceder más adelante en nuestras vidas. ¿Qué experiencia tuvieron ellos a pasar por el otro lado, rodeando a Edom? Ahí lo vamos a buscar. Ahí está el texto en Deuteronomio 2:8. ¿Qué dicen ellos? Deuteronomio 2:8. Dice la palabra. Deuteronomio 2:8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir. Seir es el valle, el lugar donde es el otro nombre que se le da a Edom, ¿sí? El lugar donde estaban. Sigue diciendo la palabra. Por el camino de Arabá, desde Elat y Esión, Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Ellos tuvieron que meterse por ese desierto para poder cruzar, porque los edomitas no le permitieron el ingreso por su territorio. Hay otro ataque de los edomitas. También se encuentra registrado en Segunda de Crónicas 20. Otro conflicto de Edom contra Israel. En Segunda de Crónicas 20, ahí encontramos una coalición que pelea contra Josafat. Los meunitas se unen a los moabitas y a los amonitas. Y se identifica históricamente a los moabitas como un grupo de los edomitas. Los edomitas aprovechan esa unión, esa coalición que hace Amón y Moab, y se unen a ellos para pelear contra Israel, para hacerle guerra al pueblo de Dios. Después, más adelante, los reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, Joram y demás reyes de Israel, tuvieron también conflictos, tuvieron dificultades, tuvieron problemas, enfrentamientos con Edom. Edom fue una nación tan mala y conflictiva que también alentó a Babilonia para que destruyera a Jerusalén. Eso está en Salmos 137:1. Dice la palabra: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasarlas hasta los cimientos. Más adelante, en el versículo 11 de Abdías, usted lo puede leer en su casa más adelante, que esto lo vamos a estudiar en otro video que viene más adelante. Este versículo 11 se está refiriendo específicamente cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca a Jerusalén y destruye el templo y se llevan todo y lo deportan hacia Babilonia en el año 586 después de Cristo. Antes de Cristo, perdón. En el 586 antes de Cristo. Cuando Babilonia ataca a Jerusalén, los edomitas, en lugar de ayudar a sus hermanos, en lugar de defender a sus hermanos, se alegran, se burlan, se gozan. Y no solamente hacen esto, sino que ellos colaboran, ¿sí?, con los babilónicos, se unen, se unen a los babilónicos y para atacar a Israel.
Ellos, los edomitas, se llevaron las cosas que los babilónicos no se pudieron llevar. Lo que habían dejado eran ladrones. No solamente atacaron a su hermano, sino que también le robaron. Se llevaron las cosas que los babilónicos no habían podido llevar. Lo que habían dejado, ellos se mostraron pasivos, se mostraron indiferentes en el momento en que los ejércitos enemigos, los babilónicos, llevaban cautivo a Israel. Se unieron a los invasores y entregaban vivos, ¿sí?, a los israelitas que habían podido escapar. Ellos los perseguían y los cogían, y algunos los mataban y otros los cogían y los llevaban y se los entregaban. Aquí está, para que los babilónicos lo torturaran y los mataran. Apreciados hermanos, quien ataca y se burla de Israel será castigado por Dios. Dios pelea por su pueblo. Él va al frente. Él va liderando, ¿sí? Va defendiendo. Él va al frente de su pueblo, de Israel, ¿sí? El que lo bendiga será bendecido para siempre. Y el que lo maldiga, ¿sí?, el que hable mal, el que ataque a Israel, será maldecido. También lo mismo será para la nación infiel. Recibirá castigo, ¿sí?, junto con sus enemigos. Llegará el día en que Dios va a castigar a todas esas naciones paganas, impías, que rechazaron su palabra, los cuales asesinaron a muchos líderes misioneros por predicar la palabra de Dios. Dios puede acabar directamente con una nación, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, o como lo hizo en los días de Noé. Para Dios nada le queda grande. Pero usted preguntará, ¿pero por qué acá Dios convoca a las naciones para atacar, para destruir a Edom? ¿Por qué no lo hace como lo hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Sí? O cuando con los antediluvianos. La respuesta es sencilla. Dios actúa y hace como Él quiere. Él puede utilizar instrumentos humanos para reprender o para castigar o disciplinar a una nación. En el caso de Edom, Él se levanta con esa coalición de sus enemigos para castigar a Edom. Sigamos con el siguiente versículo. Dice: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Edom era una nación fortificada, poderosa en ejército, con muchísimo poder, rodeada de 3 grandes ciudades. Pero sin embargo, Dios, a través del profeta Abdías, le dice a Edom: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. ¿Por qué le dice así? Pequeño te he hecho entre las naciones. Si Edom en ese momento era una nación grande, poderosa, ¿sí? Abdías, como buen profeta de Dios, ve el futuro de Edom en tiempo presente. Lo que todavía no ha ocurrido, lo que va a suceder, el profeta lo está viendo como si ya estuviera ocurriendo, como si ya estuviera pasando. El profeta lo ve proféticamente y lo expresa como si ya hubiera ocurrido. ¿Sí? ¿Qué cosa? La destrucción de Edom.
Luego el profeta dice, ahí en su palabra dice, y estás abatido en gran manera. Es decir, estás despreciado, estás humillado, estás debilitado, estás destruido en su totalidad. ¿Qué fue lo que más indignó a Dios? El corazón de Dios. ¿Qué fue lo que más disgustó el corazón de Dios para actuar así, para convocar a las naciones, para atacar al pueblo, el pueblo de Edom? ¿Qué fue lo que actuó? ¿Qué fue lo que llevó a Dios a actuar así, de esa manera? A castigar, a disciplinar a esta nación mala y perversa. ¿Qué fue lo que lo indignó? La respuesta la tenemos en el siguiente estudio, titulado El orgullo y la arrogancia de Edom. ¿Sí? Estudio de los versículos 4 en adelante. Ahí vamos a estudiar el orgullo, que fue lo que llevó a hacer todas estas cosas de Edom, atacar a su hermano, actuar así de esa manera injusta contra su hermano. Apreciados hermanos, hoy en día hay muchos hermanos que están en conflictos en las mismas iglesias, hermanos de sangre, de padre y madre, que están peleados, están enemistados por una herencia, no se hablan, pasan delante, tienen años que no se hablan. En las iglesias hay hermanos que no se sientan al lado porque están enemistados, y eso no puede ser. En las iglesias todos somos hijos de Dios, todos, y no puede ser eso, de que un hermano no esté disgustado, no se pueda sentar al lado de su hermano porque le hizo algo, porque está resentido. Deja, si eso por cualquier casualidad está pasando contigo, deja eso a un lado. Saluda a tu hermano, abraza a tu hermano, porque al hacerlo estás abrazando a Dios, estás abrazando al Señor. ¿Cómo puedes tú decir que ama a Dios, ¿sí? a quien no ve, y estás enemistado con tu hermano a quien ves casi toda la semana en la congregación, que se congrega contigo? ¿Cómo puedes tú estar enemistado con tu hermano? ¿Será que, y cómo puedes tú tener esa idea errónea que al doblar rodillas, al orar, Dios va a escuchar tu oración? Dios no escucha la oración si estás enojado con tu hermano. Hay una canción que dice, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si estás enemistado con tu hermano. Dios debe habitar en tu vida, en tu corazón. Permite que Dios, Jesucristo, entre a tu vida. Deja el resentimiento a un lado, deja el rencor a un lado. Ama a tu hermano. Oremos. Señor Dios, en este momento hemos finalizado una parte de este estudio del libro de Edom. Gracias, Señor, porque tú a través de este libro, a través de este mensaje, a través de esta visión, por medio del profeta Abdías, nosotros hemos aprendido, bendito Padre, a querer a nuestros hermanos, a apreciar a nuestros hermanos, a bendecir a nuestros hermanos. Señor, si hay algún resentimiento en el corazón de alguno de alguno de los amigos que están en este momento escuchando, viendo, Señor, este estudio, capacitándose, bendito Dios, te pido que tú entres en el corazón de cada uno de ellos. También a mí, Señor, si hay algún resentimiento, Señor, te pido que tú me ayudes a alejar eso, alejar esa plaga de lejos de mi vida, lejos de mi corazón. Ayúdame a estar más unido, ayúdame a querer, a apreciar, Señor, a mis hermanos. Señor, te lo pido, Padre Dios de la gloria. Te pido bendiciones
para cada uno de ellos, para cada uno de los que están allí, los que han apartado un rato para escuchar tu palabra, para capacitarse, por ellos y por los otros que van a venir. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por este estudio. Gracias, y permite que podamos reunirnos en el siguiente estudio para seguir preparándonos, para seguir aprendiendo más, Señor, alimentándonos espiritualmente en la palabra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Chao, nos vemos en el siguiente estudio. No te lo pierdas. De Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Pongamos este estudio en las manos del Todopoderoso. Señor eterno, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se secará la hierba, se marchitará la flor, mas tu palabra permanecerá para siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ella es una espada de doble filo que penetra hasta la coyuntura, hasta los tuétanos, y discierne todos los pensamientos del ser humano, del hombre. Ella es útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, en tus manos colocamos nuevamente este estudio, Padre. Que tu Santo Espíritu nos dé ese entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el estudio anterior, Isaac ora por Rebeca, ¿sí? La cual era estéril, era su esposa. Dios le da 2 hijos, los cuales desde el vientre de Rebeca ya peleaban, estaban en guerra, estaban en conflicto, los 2 hermanos. La voluntad o el plan de Dios era que el mayor serviría al menor. Dios había elegido a Jacob dentro del vientre de Rebeca, aunque Saúl fuera el mayor. Pero Isaac intenta ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios había designado. Él decide bendecir a Esaú en vez de bendecir a Jacob. Esaú era el mayor, ¿sí? Era el primogénito, pero él le vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Isaac ignora todo esto. Su hijo Esaú se lo había ocultado. Pero cierto día, él envía a Esaú al campo, ¿sí? Para que case y le prepare un delicioso guiso de eso que acostumbraba a hacerle, que a él le encantaba. Y después, para bendecirlo, Rebeca, escondida atrás de la puerta, escucha lo que Isaac, su esposo, tenía en mente.
y decide preparar rápidamente un plan, ¿sí? Disfrazar a su hijo Jacob de Esaú para arrebatarle la bendición. Al descubrir Esaú esto, del engaño, que había sido engañado por su hermano, se llena de ira, se llena de rabia y decide matar a su hermano. Rebeca, al enterarse de esto, decide enviar a su hijo Jacob lejos, allá a la casa de su hermano, de su tío Labán, hasta que se le quitara la ira, la rabia, el deseo de matar Esaú a su hermano Jacob. Pero ella no sabía que hasta ahí ella estaba viendo a su hijo, más nunca lo iba a ver. Pasa el tiempo y estos dos hermanos se convierten en dos naciones poderosas. Pero Edom, ¿qué sucede con Edom? La generación de Saúl se mantuvo enemistado, ¿sí?, por mucho tiempo con Israel, con el pueblo de Dios, la generación de Jacob. Era un espíritu de resentimiento, un espíritu de odio, de venganza, de tiranía, ¿sí?, en contra del pueblo de Dios, ¿sí? Era una tiranía de dos hermanos, un hermano atacando al otro hermano. Después de este breve resumen del estudio anterior, pasamos al estudio de hoy. El libro inicia así, de la siguiente manera: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así. Visión es lo mismo que revelación, pero en este caso no se trata de una revelación cualquiera. Es una revelación divina. Y cuando el profeta dice Jehová el Señor, como dice aquí, Jehová el Señor ha dicho así, quiere decir que el profeta Abdías no proclama un mensaje personal, ¿sí?, ni expresa su propia autoridad, su propia autoría, ¿sí? Abdías es un instrumento en las manos de Dios, es un canal, es una herramienta humana utilizada por Dios para transmitir el mensaje, ¿sí?, a Edom. Dice la palabra allí nuevamente, si seguimos leyendo, dice: hemos oído el pregón de Jehová. La expresión pregón significa mensaje, noticia, buenas nuevas de Jehová. Es la figura de un heraldo que viene tocando la trompeta, anunciando un mensaje, una noticia, buenas nuevas de Jehová. Y sigue diciendo y continúa, y dice: y mensajero ha sido enviado a las naciones. Dios envía, lo comisiona, ¿sí? Envía a un embajador, a un profeta, Abdías, ¿sí? ¿A dónde? A las naciones. ¿Para qué? ¿Con qué fin lo envía? ¿Con qué fin lo comisiona a las naciones? Para anunciar, para dar un mensaje, ¿sí?, una noticia, un pregón donde no hay arrepentimiento, por ningún lado, sino un mensaje de juicio, un anuncio de destrucción de una nación mala y perversa.
¿quién dirigía ese pregón? Dios. Dios iba al frente, Dios iba dirigiendo, Dios iba del líder, Dios iba al frente de ese pregón, de ese ejército destructor. No te preocupes si estás envuelto en enfermedades, si tienes problemas de diferentes clases, si no tienes empleo, si las personas tienes enemigos gratuitos. No te preocupes si estás en angustia, si estás pasando por un valle de aflicción, de conflicto, de tantas cosas que suceden en la vida. Si tú ves que estás desesperado, si tú ves que estás mal, que esa enfermedad, eso que te está pasando, tú ves que es demasiado, no te preocupes. No te preocupes, que Dios está delante de ti, Dios está al frente, Dios está ahí en la batalla, Dios está contigo. Él no te deja solo, Él está ahí liderando, Él está ahí a tu lado. No pierdas la fe. Dios te acompaña, Dios está contigo. No pierdas nunca la fe. Dice la palabra y sigue diciendo la palabra, diciendo: levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. Me gusta la versión Dios habla hoy, porque ella dice: en marcha, vamos a la guerra, en marcha, vamos a la guerra contra Edom. Este pregón de Jehová, en este pregón de Jehová, se unen, hay como una coalición, se unen varias naciones enemigas de Edom para hacerle frente a este pueblo en batalla. Los edomitas habían puesto a Dios a un lado. Dios no estaba en sus vidas, Dios no estaba en sus planes, Dios no estaba en sus corazones. Ellos no necesitaban a Dios. ¿Para qué Dios si lo tenemos todo?, decían ellos. Había un rechazo total de su palabra. Eran hombres desleales, deshonestos. Habían seguido las mismas costumbres carnales de Saúl, el que titulado el padre de los edomitas. Se habían levantado contra el pueblo de Dios en varios enfrentamientos, ¿sí? Por resentimientos, como le dije anteriormente, por lo que había pasado con Esaú y Jacob. Veamos varios de estos enfrentamientos. Miremos el primero. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, habían salido de la esclavitud de Egipto, y ellos van camino rumbo a conquistar la tierra prometida, ¿sí? A invadir la tierra prometida. Y van a pasar por el pueblo de los edomitas. Era la única entrada, no había más. Ellos piden el permiso, la autorización para que se les permita el paso para cruzar por su territorio, por sus tierras. Pero este pueblo lleno de orgullo, ¿sí?, de resentimiento y todo eso, le niega el permiso a Israel, ¿sí? Veamos el pasaje o el texto bíblico. Se encuentra en Números 20, 14 al 20. ¿Sí? Números 20, 14 al 20. Dice la palabra así: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová
el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. Ese es el favor que ellos le solicitaron. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel, versículo 19, dijeron: por el camino principal iremos, y si beberemos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ella. Déjame, ¿sí? Déjame solamente pasar a pie, ¿sí? Nada más. Pero él respondió, Edom respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Los edomitas no permitieron que Israel pasara a través de su territorio. Su propio hermano le negó el permiso. ¿Sería usted capaz de negarle la ayuda a su hermano viéndolo que está necesitado, ¿sí? Que se encuentra necesitado? Porque tiene usted resentimiento, tiene usted rencor a algo que el hermano le hizo a usted y te muestra indiferente, reacio para ayudar a tu hermano. ¿Cómo es posible encontrar en las iglesias, oiga bien esto, cómo es posible encontrarse en las iglesias hoy día hermanos en conflictos, hermanos resentidos, hermanos que se encuentran enojados, que se encuentran peleados, hermanos que se odian? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puedes tú orar estando enemistado, estando bravo, enojado, rabioso con tu hermano? ¿Será que Dios escucha esa oración? ¿Qué hicieron los israelitas al no poder cruzar por el territorio de su hermano Edom? A la negativa de ellos, tuvieron que rodear, tomar la otra ruta, ¿sí? más complicada, con un mayor esfuerzo, ¿sí? Por la cantidad de ancianos, por los niños que llevaban a pie. Se le había complicado más ese trayecto, ¿sí? A ellos tuvieron que internarse a un desierto, porque no se, ¿por qué? Usted dirá, bueno, ¿por qué no se fueron en guerra? ¿Por qué no se enfrentaron contra Edom? ¿Sí? Dios le había dado una orden a ellos y ellos tenían que cumplir esa orden, y era que no entraran. La orden de Dios era que no entraran en conflicto, en guerra contra los edomitas. Ellos obedecieron la voz de Dios. Apreciados hermanos, cuando Dios nos dice algo, cuando Dios dice que obedezcamos a su palabra, ¿sí? Que no practiquemos el adulterio, que no practiquemos la fornicación, etcétera, etcétera, es porque Él está pensando en nosotros, en nuestro bienestar. Dios se preocupa por nosotros. Él está viendo ya lo que puede suceder más adelante en nuestras vidas. ¿Qué experiencia tuvieron ellos a pasar por el otro lado, rodeando a Edom? Ahí lo vamos a buscar. Ahí está el texto en Deuteronomio 2:8. ¿Qué dicen ellos? Deuteronomio 2:8. Dice la palabra. Deuteronomio 2:8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos
los hijos de Esaú, que habitaban en Seir. Seir es el valle, el lugar donde es el otro nombre que se le da a Edom, ¿sí? El lugar donde estaban. Sigue diciendo la palabra. Por el camino de Arabá, desde Elat y Esión, Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Ellos tuvieron que meterse por ese desierto para poder cruzar, porque los edomitas no le permitieron el ingreso por su territorio. Hay otro ataque de los edomitas. También se encuentra registrado en Segunda de Crónicas 20. Otro conflicto de Edom contra Israel. En Segunda de Crónicas 20, ahí encontramos una coalición que pelea contra Josafat. Los meunitas se unen a los moabitas y a los amonitas. Y se identifica históricamente a los moabitas como un grupo de los edomitas. Los edomitas aprovechan esa unión, esa coalición que hace Amón y Moab, y se unen a ellos para pelear contra Israel, para hacerle guerra al pueblo de Dios. Después, más adelante, los reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, Joram y demás reyes de Israel, tuvieron también conflictos, tuvieron dificultades, tuvieron problemas, enfrentamientos con Edom. Edom fue una nación tan mala y conflictiva que también alentó a Babilonia para que destruyera a Jerusalén. Eso está en Salmos 137:1. Dice la palabra: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasarlas hasta los cimientos. Más adelante, en el versículo 11 de Abdías, usted lo puede leer en su casa, más adelante, que esto lo vamos a estudiar en otro video que viene más adelante. Este versículo 11 se está refiriendo específicamente cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca a Jerusalén y destruye el templo y se llevan todo y lo deportan hacia Babilonia en el año 586 después de Cristo, antes de Cristo, perdón, en el 586 antes de Cristo. Cuando Babilonia ataca a Jerusalén, los edomitas, en lugar de ayudar a sus hermanos, en lugar de defender a sus hermanos, se alegran, se burlan, se gozan. Y no solamente hacen esto, sino que ellos colaboran, ¿sí?, con los babilónicos, se unen, se unen a los babilónicos y para atacar a Israel. Ellos, los edomitas, se llevaron las cosas que los babilónicos no se pudieron llevar. Lo que habían dejado eran ladrones. No solamente atacaron a su hermano, sino que también le robaron. Se llevaron las cosas que los babilónicos no habían podido llevar. Lo que habían dejado, ellos se mostraron pasivos, se mostraron indiferentes en el momento en que los ejércitos enemigos, los babilónicos, llevaban cautivo a Israel. Se unieron a los invasores y entregaban vivos, ¿sí?, a los israelitas que habían podido escapar. Ellos los perseguían y los cogían, y algunos los mataban y otros los cogían y los llevaban y se los entregaban. Aquí está, para que los babilónicos lo torturaran y los mataran. Apreciados hermanos, quien ataca
y se burla de Israel, será castigado por Dios. Dios pelea por su pueblo. Él va al frente. Él va liderando, ¿sí? Va defendiendo. Él va al frente de su pueblo, de Israel, ¿sí? El que lo bendiga será bendecido para siempre. Y el que lo maldiga, ¿sí? El que hable mal, el que ataque a Israel, será maldecido. También lo mismo será para la nación infiel. Recibirá castigo, ¿sí? Junto con sus enemigos. Llegará el día en que Dios va a castigar a todas esas naciones paganas, impías, que rechazaron su palabra, los cuales asesinaron a muchos líderes misioneros por predicar la palabra de Dios. Dios puede acabar directamente con una nación como lo hizo con Sodoma y Gomorra o como lo hizo en los días de Noé. Para Dios nada le queda grande. Pero usted preguntará, ¿pero por qué acá Dios convoca a las naciones para atacar, para destruir a Edom? ¿Por qué no lo hace como lo hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Sí? O cuando con los antediluvianos. La respuesta es sencilla. Dios actúa y hace como Él quiere. Él puede utilizar instrumentos humanos para reprender o para castigar o disciplinar a una nación. En el caso de Edom, Él se levanta con esa coalición de sus enemigos para castigar a Edom. Sigamos con el siguiente versículo. Dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Edom era una nación fortificada, poderosa en ejército, con muchísimo poder, rodeada de 3 grandes ciudades. Pero sin embargo, Dios, a través del profeta Abdías, le dice a Edom, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. ¿Por qué le dice así? Pequeño te he hecho entre las naciones. Si Edom en ese momento era una nación grande, poderosa. ¿Sí? Abdías, como buen profeta de Dios, ve el futuro de Edom en tiempo presente. Lo que todavía no ha ocurrido, lo que va a suceder, el profeta lo está viendo como si ya estuviera ocurriendo, como si ya estuviera pasando. El profeta lo ve proféticamente y lo expresa como si ya hubiera ocurrido. ¿Sí? ¿Qué cosa? La destrucción de Edom. Luego el profeta dice, ahí en su palabra dice, y estás abatido en gran manera. Es decir, estás despreciado, estás humillado, estás debilitado, estás destruido en su totalidad. ¿Qué fue lo que más indignó a Dios? El corazón de Dios. ¿Qué fue lo que más disgustó el corazón de Dios para actuar así? Para convocar a las naciones, para atacar al pueblo, el pueblo de Edom. ¿Qué fue lo que actuó? ¿Qué fue lo que llevó a Dios a actuar así, de esa manera? A castigar, a disciplinar a esta nación mala y perversa. ¿Qué fue lo que lo indignó? La respuesta la tenemos en el siguiente estudio, titulado El orgullo y la arrogancia de Edom. ¿Sí? Estudio de los versículos 4 en adelante. Ahí vamos a estudiar
el orgullo que fue lo que llevó a hacer todas estas cosas de Edom, atacar a su hermano, actuar así de esa manera injusta contra su hermano. Apreciados hermanos, hoy en día hay muchos hermanos que están en conflictos en las mismas iglesias, hermanos de sangre, de padre y madre, que están peleados, están enemistados por una herencia, no se hablan, pasan delante, tienen años que no se hablan. En las iglesias hay hermanos que no se sientan al lado porque están enemistados, y eso no puede ser. En las iglesias todos somos hijos de Dios, todos, y no puede ser eso, de que un hermano no esté disgustado, no se pueda sentar al lado de su hermano porque le hizo algo, porque está resentido. Deja, si eso por cualquier casualidad está pasando contigo, deja eso a un lado. Saluda a tu hermano, abraza a tu hermano, porque al hacerlo estás abrazando a Dios, estás abrazando al Señor. ¿Cómo puedes tú decir que ama a Dios, ¿sí? a quien no ve, y estás enemistado con tu hermano a quien ves casi toda la semana en la congregación, que se congrega contigo? ¿Cómo puedes tú estar enemistado con tu hermano? ¿Será que, y cómo puedes tú tener esa idea errónea que al doblar rodillas, al orar, Dios va a escuchar tu oración? Dios no escucha la oración si estás enojado con tu hermano. Hay una canción que dice: Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si estás enemistado con tu hermano. Dios debe habitar en tu vida, en tu corazón. Permite que Dios, Jesucristo, entre a tu vida. Deja el resentimiento a un lado, deja el rencor a un lado. Ama a tu hermano. Oremos. Señor Dios, en este momento hemos finalizado una parte de este estudio del libro de Edom. Gracias, Señor, porque tú a través de este libro, a través de este mensaje, a través de esta visión, por medio del profeta Abdías, nosotros hemos aprendido, bendito Padre, a querer a nuestros hermanos, a apreciar a nuestros hermanos, a bendecir a nuestros hermanos. Señor, si hay algún resentimiento en el corazón de alguno de alguno de los amigos que están en este momento escuchando, viendo, Señor, este estudio, capacitándose, bendito Dios, te pido que tú entres en el corazón de cada uno de ellos. También a mí, Señor, si hay algún resentimiento, Señor, te pido que tú me ayudes a alejar eso, alejar esa plaga de lejos de mi vida, lejos de mi corazón. Ayúdame a estar más unido, ayúdame a querer, a apreciar, Señor, a mis hermanos. Señor, te lo pido, Padre Dios de la gloria. Te pido bendiciones para cada uno de ellos, para cada uno de los que están allí, los que han apartado un rato para escuchar tu palabra, para capacitarse, por ellos y por los otros que van a venir. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por este estudio. Gracias, y permite que podamos reunirnos en el siguiente estudio para seguir preparándonos, para seguir aprendiendo más, Señor, alimentándonos espiritualmente en la palabra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.